El trazo de la pluma sobre el papel no debería haber sido más fuerte que el jazz filtrando por el gaviano. Sin embargo, Kira sintió cada raya como un trueno mientras rodeaba con 3 círculos las advertencias vitales en la cuenta del jefe mafioso. Sus manos temblaban imperceptiblemente. Años sirviendo mesas enmascaraban el terror que se arrastraba bajo su piel. El hombre al que llamaban el caballero estaba sentado en su rincón habitual, la espalda contra la pared, los ojos en la puerta. Una criatura de hábitos precisos que nunca hablaba más de lo necesario. Su presencia reorganizaba las moléculas mismas del restaurante, haciendo que incluso los cubiertos sonaran diferente cuando cenaba. El personal había desarrollado una coreografía tácita alrededor de sus visitas, vasos recién pulidos, bebidas premium guardadas en reserva, menús presentados sin huellas dactilares. Incluso el chef preparaba su filete poco hecho con enfoque ceremonial, sabiendo que el caballero podía sentir la imperfección sin probarla. Los otros comensales bajaban inconscientemente la voz cuando entraba, una diferencia instintiva ante un poder que no podían nombrar, pero inherentemente reconocían. Los niños aquietaban su inquietud, sintiendo algo depredador bajo la fachada civilizada de trajes a medida y corbatas perfectamente anudadas. Kira había ganado el derecho de servir su mesa a través de precisión observacional pura, recordando sus preferencias por agua embotellada a exactamente 58 grados, pan servido sin aceite de oliva, vino vertido exactamente 2 dedos desde el borde. Ninguna solicitud nunca necesitaba repetición, ninguna insatisfacción jamás expresada. Sus manos la fascinaban más, manicuradas, firmes, capaces de firmar contratos de millones de dólares o entregar muerte silenciosa con igual eficiencia. Había visto esas manos dejar propinas dispuestas con precisión geométrica perfecta, billetes alineados como si se midieran con instrumentos en lugar de ser colocados por manos humanas. Kira se pasó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja, estudiando la iluminación ámbar cálida del restaurante que proyectaba largas sombras sobre la madera pulida y los manteles blancos. La humedad de sabana se filtraba a través de las ventanas, a pesar del aire acondicionado agresivo, haciendo que el espacio se sintiera lujoso y sofocante a la vez. El río brillaba como aceite más allá de las hileras de balcones de hierro, su superficie oscura ocasionalmente capturando el reflejo de botes que pasaban y luces distantes. Las noches de jueves en el Gaviano significaban la cena tranquila del caballero, siempre seguida de espresso, siempre terminando con una propina generosa y un asentimiento breve. Esa noche rompió el patrón cuando el extraño entró, un hombre cuya normalidad parecía forzada, cuya atención en pasar desapercibido era en sí misma la bandera más brillante. Kira registró el peso en el bolsillo de su chaqueta mientras entregaba palitos de pan en la mesa 7, su visión periférica catalogando su postura demasiado quieta. El reflejo del extraño se atrapó en el espejo de la barra mientras pedía whisky puro. Su mirada nunca tocaba directamente al caballero, pero siempre orbitaba alrededor de él como un satélite depredador. La mayoría del personal no lo notaría. Kira lo hizo porque notar era cómo había sobrevivido 3 años de clases nocturnas en turnos dobles. Su mano derecha nunca salía del bolsillo, el tipo de quietud que gritaba que el movimiento venía en camino. La condensación en su vaso de whisky apenas tocado formó un charco bajo el cristal, intacto y olvidado, mientras su enfoque se agudizaba con cada minuto que pasaba. El sudor se acumulaba en la nuca de Kira. A pesar del frío ártico del aire acondicionado del restaurante, su respiración cuidadosamente regulada mientras se acercaba al caballero con su cuenta. Por primera vez en 2 años sirviéndolo, permitió que sus dedos se rozaran cuando le pasó la carpeta de cuero.
3 círculos en tinta azul marcaban palabras de los especiales de la noche impresos en la parte inferior del recibo. Asesino a sueldo detrás de ti. Trato salió mal. Sal ahora. El mensaje miraba desde el papel. Su advertencia a un hombre que hacía desaparecer a otras personas, no al revés. Los ojos del caballero, gris frío como el río en invierno, parpadearon del papel al rostro de Kira. Ninguna emoción registrada más allá de un ligero apretamiento en las esquinas. Colocó deliberadamente su vaso sobre los círculos, golpeando una vez con su dedo índice como confirmando recepción. Kira regresó a pulir vasos detrás de la barra, su movimiento un ballet coreografiado de normalidad, mientras su latido cardíaco retumbaba en sus oídos. El extraño se inclinó hacia adelante en su taburete de bar, la mano emergiendo de su bolsillo con una lentitud dolorosa que telegrafió intención. El tiempo se estiró como caramelo tirado mientras el caballero se levantaba, no apresuradamente, alisándose la chaqueta de su traje a medida con precisión practicada. Sin mirar atrás, se movió hacia la salida lateral de la cocina, su postura relajada a pesar de la advertencia, como si meramente saliera a tomar aire. El silencio que siguió su partida duró exactamente 4 segundos antes de que el extraño derribara su taburete de bar en persecución. El crash de madera contra azulejo destrozó la atmósfera cuidadosamente mantenida. 2 hombres en trajes oscuros materializaron desde las mesas de las esquinas, sus movimientos de repente enfocados. El cristal se rompió en algún lugar cerca de la cocina, seguido de un sonido como un corcho de champán, amortiguado pero distinto. Luego un golpe pesado que Kira sintió a través de las suelas de sus zapatos. El jazz continuó tocando como si nada hubiera pasado, un solo de trompeta, lamentándose inadvertidamente sobre cualquier violencia que hubiera sucedido. Su gerente apareció, rostro cuidadosamente en blanco, mientras anunciaba que el restaurante cerraría temprano debido a un incidente en la cocina. Sus ojos advirtiendo al personal que no hiciera preguntas. Kira recogió sus propinas con dedos temblando, preguntándose si acababa de firmar su propia sentencia de muerte al interferir. El camino a casa se extendió más que de costumbre. Cada farol un reflector exponiéndola a observadores desconocidos. Los antiguos robles de sabana goteaban musgo español que se mecía en el aire nocturno pesado como hombres ahorcados, sus sombras alcanzando a Kira con cada paso. Su apartamento se mantuvo oscuro y silencioso, la cerradura haciendo clic demasiado fuerte en el pasillo vacío. Esa noche durmió con la espalda contra la pared, un cuchillo de cocina bajo la almohada, los ojos ardiendo de negarse a cerrarse hasta que el agotamiento finalmente la reclamó cerca del amanecer. La mañana no trajo averiguaciones policiales, sin titulares de periódicos, sin evidencia de que algo inusual hubiera ocurrido en Il Gabbiano. El restaurante se mantuvo cerrado por renovaciones. Un letrero impreso, apresuradamente pegado a la puerta, cuando Kira pasó de camino a clase. La conferencia del profesor Harlow sobre psicología criminal parecía cruelmente irónica, mientras Kira luchaba por concentrarse, sus notas devolviéndose en garabatos sin sentido, mientras su mente reproducía la quietud depredadora del extraño. El aula se sintió expuesta. Demasiadas ventanas, demasiadas puertas, demasiados rostros desconocidos. 2 días pasaron en una niebla de hipervigilancia. Kira saltaba ante las sombras y dormía en ráfagas cortas y agitadas. Su compañera de cuarto cuestionó las ojeras bajo sus ojos, pero ella las desvió con excusas sobre exámenes finales y trabajos de investigación vencidos. La llamada llegó el sábado por la mañana. Il Gabbiano reabrirá esa noche. Se esperaba que todo el personal reportara como de costumbre. Los dedos de Kira se entumecieron alrededor de su teléfono mientras la voz del gerente continuaba con indiferencia empresarial sin mencionar nada sobre el incidente del jueves.
Regresar se sintió como caminar a la guarida de un león. El calor familiar del restaurante ahora se veía siniestro, a pesar de las flores frescas en cada mesa, y un nuevo camarero puliendo vasos donde el extraño se había sentado. Kira se ató el delantal con dedos temblando, preguntándose si había sido olvidada o meramente pospuesta. El sobre apareció en su casillero durante su descanso. Papel color crema con su nombre escrito en escritura elegante. Sin dirección de remitente, sin explicación. Dentro había una pequeña caja negra y una nota que decía solo: «Viste lo que otros perdieron, para protección cuando sea necesaria». La caja contenía un llavero de plata, pesado y frío contra su palma, grabado con una sola letra, G. Su peso sugería propósito más allá de la decoración. Su presencia era un mensaje que no podía descifrar completamente, pero instintivamente entendía. Reconocimiento y deuda combinados. Otro camarero susurró que la mesa del caballero había sido reservada de nuevo. Sus ojos, muy abiertos, con la pregunta no expresada de qué había sucedido hace 2 noches. Kira dispuso vasos de agua con precisión mecánica. Su reflejo fragmentado a través de sus superficies como sus pensamientos dispersos. Cuando él entró, vivo, ileso, impecable como siempre. El ruido ambiental del restaurante bajó momentáneamente antes de reanudar a un nivel más alto. Tomó su mesa habitual sin fanfarria. La expresión sin traicionar nada mientras Kira se acercaba con menús y los especiales de la noche. El reconocimiento brilló entre ellos como un rayo silencioso, una corriente de comprensión que no necesitaba palabras. Kira vertió su agua sin encontrar sus ojos, sin embargo, sintiendo su mirada trazando el contorno de su rostro con una intensidad que le robaba la respiración. Los otros comensales del restaurante permanecieron ajenos al hilo invisible, conectando camarera y jefe mafioso. Sus conversaciones casuales de cena creando una sinfonía de normalidad que disfrazaba la corriente subterránea peligrosa. Kira se movió entre mesas con facilidad practicada, su cuerpo operando en memoria muscular, mientras su mente calculaba probabilidades de supervivencia. Los guardaespaldas de Gregory se habían duplicado en número desde el incidente. Posicionados estratégicamente a través del comedor, en patrones que solo un ojo entrenado reconocería, se comunicaban a través de microexpresiones y gestos de manos sutiles. Un lenguaje silencioso de protección y vigilancia que fascinaba la mente académica de Kira. El restaurante mismo se había transformado en la percepción de Kira. Una vez simplemente un lugar de trabajo, ahora un tablero de ajedrez donde piezas poderosas se movían según reglas que apenas estaba comenzando a entender. Cada entrada representaba vulnerabilidad, cada espejo una ventaja táctica, cada cuchillo de cocina un arma potencial. Sus libros de texto sobre estructuras organizacionales criminales de repente cobraron vida en 3 dimensiones. Teorías manifestándose en carne y sangre frente a sus ojos. Su voz, cuando finalmente habló, la sorprendió con su calidez. Baja y culta, nada como el frío hombre de negocios que había imaginado. «Las vieiras a la mantequilla esta noche. ¿Me las recomendarías?», preguntó. Una pregunta que parecía llevar peso más allá de simples opciones de cena. Era una pregunta con un doble significado. «Depende de si confías en el chef», respondió Kira. El significado doble claro solo para ellos. Un código emergiendo entre depredador y salvador inesperado. Algunos las encuentran demasiado ricas, otros aprecian la complejidad. Su sonrisa, apenas allí, desaparecida en un instante, transformó su rostro de mármol a algo casi humano. «Entonces confiaré en tu criterio», dijo, devolviendo el menú con cuidado deliberado, sus dedos rozando los de ella por segunda vez en 3 años. El servicio de cena procedió con normalidad superficial.
Sin embargo, Kira sintió el cambio de atmósfera como un cambio en la presión barométrica. Cada vez que se acercaba a su mesa, la conversación cercana fallaba, creando bolsas de silencio que seguían sus movimientos. Sus guardaespaldas, ahora los reconocía como tales, ocupaban posiciones estratégicas a través del restaurante, sus posturas relajadas, desmentidas por ojos vigilantes que rastreaban cada llegada nueva. Uno asintió casi imperceptiblemente a Kira cuando pasó, un reconocimiento que hizo su corazón acelerarse. «Nunca preguntaste mi nombre», dijo el caballero cuando trajo su expreso, la declaración colgando entre ellos como un puente parcialmente construido. «Después de 2 años de servicio, después de la noche del jueves, mereces saber quién salvaste». Kira colocó la taza con precisión en el platillo, comprando segundos para componerse. «Conocer tu nombre me convierte en un riesgo, no en una salvadora», respondió, sorprendiendo a ambos con su audacia, con la calma en su voz, a pesar de su pulso acelerado. «Gregory Wise», ofreció de todas formas, rompiendo su propia regla de anonimato, el nombre un regalo y una carga simultáneamente. «Y no te considero un riesgo, Kira Johnson, te considero una inversión que vale la pena proteger». El sonido de su nombre completo en sus labios envió hielo a través de sus venas. Él la había investigado, la conocía, probablemente había visto el apartamento abarrotado donde dormía con un cuchillo bajo la almohada. «No te ayudé por protección o inversión», susurró, las manos cerradas a los costados. «Entonces, ¿por qué?», preguntó Gregory, con verdadera curiosidad suavizando sus facciones mientras la estudiaba con el enfoque de alguien desacostumbrado a ser sorprendido. «Porque desviar la mirada cuando alguien necesita ayuda no es quien soy», respondió Kira simplemente. La verdad no requería elaboración. La expresión de Gregory cambió sutilmente, algo como respeto reemplazando su evaluación habitual calculada. «El asesino a sueldo fue enviado por la familia Cardoso», explicó, ofreciendo información como moneda, como igualdad. Un desacuerdo comercial escaló más allá de la razón. El nombre Cardoso se registró inmediatamente en la memoria de Kira, una familia mencionada en la conferencia de su profesor sobre empresas criminales emergentes, notable por su eficiencia brutal y expansión en territorios tradicionales. Su reputación por no dejar testigos hacía la existencia continua de Gregory aún más notable. Más allá de las ventanas del restaurante, un auto patrulla de la policía pasó lentamente, su presencia un recordatorio de la fachada delgada que separaba a Savannah legítima de su vientre criminal. Gregory rastreó su movimiento sin girar la cabeza, solo la ligera tensión en sus hombros traicionaba su conciencia. La venganza Cardoso explicaba los autos desconocidos que Kira había notado estacionados cerca de su edificio de apartamentos. La sensación de ser observada durante sus carreras matutinas a lo largo del río. Ella no solo estaba adyacente al mundo de Gregory Mass, se había convertido en una coordenada marcada en su mapa. Su profesor había dado una conferencia sobre programas de protección de testigos, sobre cómo completamente la identidad de uno debe ser borrada para escapar de cazadores determinados. Ninguna protección así existía para los que ayudaban a señores del crimen contra sus enemigos. Kira existía en un espacio gris, peligroso entre mundos, protegida por obligación en lugar de ley. «¿Terminó ahora?», preguntó Kira, pensando en sus rutinas de caminatas a casa a lo largo de calles desiertas, de desbloquear su puerta sola en la oscuridad. ¿O habrá otros buscando terminar lo que él comenzó? El silencio que siguió se sintió pesado. La mirada de Gregory cayendo al expreso mientras consideraba cuidadosamente sus palabras. «La amenaza inmediata ha sido eliminada, pero en mi mundo la seguridad nunca es permanente». Finalmente respondió, la honestidad reemplazando lo que podría haber sido falsa tranquilidad. Kira asintió.
entendiendo más de lo que quería saber sobre la naturaleza precaria del poder y los enemigos que creaba. Entonces, supongo que ambos necesitamos mantenernos alertos, dijo. El plural involuntario, pero colgando entre ellos como un contrato. Significaba lo que escribí, dijo Gregory mientras se preparaba para partir, colocando efectivo bajo su platillo. Suficiente para cubrir la comida varias veces. El llavero no es solo un símbolo de gratitud. Su significado se hará claro si es necesario. Kira tocó su bolsillo, donde el peso de plata descansaba, preguntándose qué protección un llavero podría posiblemente ofrecer contra los peligros que rodeaban a un hombre como Gregory Wise. ¿Y si no quiero ser parte de tu mundo?, preguntó, expresando el miedo que la había perseguido desde el jueves. Demasiado tarde, respondió Gregory, levantándose con gracia fluida que desmentía el poder coilado bajo su traje a medida. Entraste a mi mundo en el momento en que rodeaste esas palabras en mi cuenta. Ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. A la mañana siguiente, la cinta de la policía acordonaba una sección del callejón detrás de Il Gabbiano, rayas azules y blancas ondeando en la brisa húmeda. 2 oficiales entrevistaban al personal de la cocina mientras deliberadamente evitaban a Kira. Sus preguntas vagas sobre disturbios en lugar de disparos. Las noticias se esparcieron por el restaurante como humo. El cuerpo del asesino a sueldo había sido descubierto 3 cuadras de distancia, en un contenedor de basura, un único agujero de bala bajo la barbilla. El forense estimó que la hora de la muerte coincidía perfectamente con la caminata a casa de Kira, absolviéndola de cualquier participación directa. Gregory no regresó durante una semana. Su ausencia conspicua en la mesa de la esquina del jueves, que permaneció vacía a pesar de otros comensales solicitándola. El gerente rechazó todas esas solicitudes, con cortesía practicada. El libro de reservaciones marcándola como permanentemente reservada. Kira pasó la semana del examen final con intensidad implacable. Su apartamento se transformó en una fortaleza de libros de texto, resaltadores y tazas de café vacías. El portafolio permaneció sin abrir en su cajón de escritorio. Su presencia una fuerza gravitacional perturbando su concentración siempre que lo pasaba. El detective Walsh apareció en el campus durante su examen de evidencia criminal, apoyándose contra la pared del pasillo mientras estudiantes salían, exhaustos pero aliviados. Interesante elección de carrera para alguien que trabaja en un lugar conocido de reunión para ciertos intereses comerciales, comentó mientras ella pasaba. La mayoría de estudiantes de justicia penal necesitan empleos para pagar matrícula, respondió Kira, apretando su mochila más fuerte, el llavero un peso tranquilizador en su bolsillo. A menos que esté ofreciendo posiciones de cadete policial que trabajen alrededor de horarios de clase. La risa del detective no tenía humor, sus ojos nunca dejando su rostro mientras estudiantes se desparramaban pasando. Solo curioso sobre el tiroteo en tu lugar de trabajo que nadie parece querer discutir, presionó. Voz casual, a pesar de la acusación bajo. Sirvo comida y bebidas, detective, respondió Kira, canalizando la calma practicada que había desarrollado sirviendo clientes difíciles. Los incidentes de cocina son manejados por gerencia, no por personal de meseros con libros de texto para estudiar. La mirada de Walsh se agudizó como un depredador sintiendo debilidad. Sus próximas palabras, medidas cuidadosamente. Gregory Wise no cena con cualquiera sirviendo su mesa. 2 años de jueves crean patrones, y los patrones me interesan profesionalmente. El hielo se extendió a través de las venas de Kira a pesar del calor del verano. El conocimiento del detective sobre los hábitos de cena de Gregory confirmaba sus sospechas sobre vigilancia policíaca. Los clientes regulares solicitan servidores regulares. Ella se encogió de hombros, fingiendo indiferencia mientras calculaba rutas de escape.
Su organización ha expandido operaciones recientemente, nuevos territorios, nuevas empresas, atrayendo atención de personas menos amables que yo, continuó Walsh, ofreciendo información como cebo. La gente asociada con él tiende a desaparecer o avanzar rápidamente, raramente algo intermedio. Las sombras bajo los robles de campus se extendieron más largas mientras la tarde menguaba. El siguiente examen de Kira acechando mientras el detective parecía contento de monopolizar su tiempo de preparación limitado. ¿Hay una pregunta real en esta conversación, detective, o solo observaciones vagas sobre mi trabajo? Solo consejo amable, respondió Walsh, enderezándose de su pose casual contra la pared. Los caminos profesionales se establecen antes de lo que la mayoría se da cuenta. Elige cuidadosamente qué camino estás caminando, señorita Johnson, antes de que no puedas volver atrás. La advertencia del detective resonó en su mente a través de su examen final, compitiendo con definiciones de causa probable y cadena de custodia, mientras rellenaba libros azules con respuestas cuidadosamente formuladas. La ironía de exceler en teoría de aplicación de la ley mientras albergaba secretos no se perdió en ella. Esa noche, sola en su apartamento, Kira finalmente abrió el portafolio de cuero para encontrar no dinero, sino documentación para una beca académica completa, membrete legítimo, aprobación oficial universitaria, nada conectándola a Gregory Wise o su organización. El verano de Savannah se extendió interminablemente mientras las clases terminaban. El horario reducido de Kira en el Gaviano, dejando horas de tiempo libre inusitado. Pasaba las mañanas corriendo a lo largo del río, las tardes leyendo textos de psicología criminal no asignados por profesores. El jueves llegó de nuevo, el restaurante preparándose para el servicio nocturno, cuando el gerente de Kira lo llamó a su oficina con inusual solemnidad. El señor Weiss ha solicitado una cena privada esta noche, explicó, evitando contacto visual directo. En su residencia, no aquí, específicamente pidió que fueras tú quien sirviera. La invitación, phrased como empleo en lugar de compromiso social, llevaba claras implicaciones más allá de su significado de superficie. ¿Es declinar una opción?, preguntó Kira, ya sabiendo la respuesta mientras la expresión de su gerente se desplazaba de incómoda a alarmada. El viaje a la propiedad de Gregory se torció a través de las afueras de Savannah, robles majestuosos goteando musgo español, creando túneles de sombra y luz. Kira se sentó rígida en el asiento trasero del sedán negro, el silencio del conductor amplificando sus pensamientos acelerados mientras pasaban por puertas de hierro forjado. La casa la sorprendió, no la mansión ostentosa que había esperado, sino una propiedad histórica elegante, discreta y refinada, ubicada lejos de la carretera entre jardines cuidadosamente mantenidos. Cámaras de seguridad rastrearon su aproximación, disfrazadas dentro de detalles arquitectónicos que preservaban el carácter del período de la casa. Gregory esperaba en la veranda, casual en mangas de camisa enrolladas en lugar de su traje acostumbrado. La transformación de figura pública a hombre privado era sorprendente en su totalidad. «Gracias por aceptar mi invitación», saludó. La formalidad en desacuerdo con la intimidad del escenario. «Mi gerente sugirió que declinar realmente no era una opción», respondió Kira honestamente, siguiéndolo a un vestíbulo donde candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre muebles antiguos y sistemas de seguridad contemporáneos. «No estoy aquí para servir cena, ¿verdad?», preguntó viendo su reacción cuidadosamente. «Estás aquí porque el detective Walsh ha estado haciendo preguntas sobre ti específicamente, no solo sobre Il Gaviano o yo», explicó Gregory, haciéndola una seña hacia una silla que su ama de llaves sacó. «Su interés sugiere filtraciones de información que no puedo permitir». El estómago de Kira se apretó mientras se sentaba, la implicación clara.
La sospecha había caído sobre ella a pesar de su silencio. «No le he dicho nada porque no hay nada que contar», insistió, sus dedos buscando instintivamente el llavero en su bolsillo para tranquilizarse. «Lo sé», respondió Gregory simplemente, sorprendiéndola con su confianza inmediata. Si creyera lo contrario, esta cena sería significativamente menos agradable para ambos. El vino apareció en copas de cristal, vertido por personal que materializó y desapareció con eficiencia practicada. «La beca ha atraído su atención», continuó Gregory, «a pesar de mis esfuerzos considerables por establecer su legitimidad más allá de cuestionamiento. Aún no la he aceptado», le recordó Kira. Aunque la seguridad financiera que ofrecía la tentaba diariamente, la carga de matrícula y alquiler aplastando su independencia. «Aceptarla se siente como cruzar una línea que he sido entrenada a defender», continuó Gregory, estudiándola a través de la luz de velas que suavizaba los bordes afilados de sus facciones, haciéndolo parecer momentáneamente menos peligroso. «Las líneas existen principalmente en teoría académica, señorita Johnson. La realidad opera en gradientes de necesidad y consecuencia». Un chef apareció con el primer plato. La presentación digna de los mejores oferimientos de El Gaviano, aunque el apetito de Kira había desaparecido bajo el peso de la conversación. «Walsh cree que me estás reclutando», afirmó Kira claramente, encontrando la mirada de Gregory directamente. «¿Y qué crees tú?», él interrogó en retorno. «Que estás cubriendo apuestas, invirtiendo en potencial mientras evalúas si soy más valiosa como aliada o pasivo», respondió Kira, sorprendiendo incluso a sí misma con su audacia. El rayo fraccionó el cielo más allá de las ventanas del comedor, tormentas de verano reuniéndose sobre el río mientras su conversación continuaba a través de múltiples platos. «La familia Cardoso te ha identificado», declaró Gregory abruptamente sobre el postre, la entrega casual demostrando la gravedad detrás de la declaración. El tenedor de Kira se congeló a mitad de camino a su boca, el apetito instantáneamente evaporándose mientras las implicaciones se cristalizaban en su mente. «¿Por qué di la advertencia que te diste?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta escrita en su expresión de repente endurecida. «Su vigilancia te capturó rodeando esas palabras, pasándome la cuenta», confirmó Gregory, su tono asunto de hecho a pesar de discutir lo que amontaba a una sentencia de muerte. «Te ven como directamente responsable del fracaso de su asesino a sueldo y su subsecuente desaparición». El llavero de plata parecía arder contra el muslo de Kira a través de su bolsillo, su propósito de repente terriblemente claro. «El número dentro es para cuando vengan por mí», realizó en voz alta, observando la expresión de Gregory buscando confirmación. «Mi gente no puede mantener vigilancia constante sin atraer atención no deseada de ambos, los Cardoso y el detective Walsh», explicó, la tensión visible en el ligero apretamiento de su mandíbula. «El número conecta directamente a mi equipo de seguridad, eludiendo todos los otros canales». La lluvia comenzó a azotar contra las ventanas, espejando la tormenta construyéndose dentro del pecho de Kira, mientras sus planes universitarios, su futuro cuidadosamente construido, se disolvía bajo el ácido de la nueva realidad. «Nunca pedí esta protección o el peligro que la necesita», susurró, la rabia hilvanando a través del miedo. «La opción se volvió irrelevante el momento decidiste salvar mi vida», respondió Gregory sin disculparse.